Soy Ray Dalio. Durante casi 5 décadas manejé más de 124,000 millones de dólares en Bridgewater Associates. Predije la crisis financiera de 2008 con 18 meses de antelación. Anticipé el colapso de las .com. He navegado cada ciclo económico importante desde la década de 1970 y ahora mismo estoy a punto de decirte algo que va a enfurecer a mucha gente. Deja de comprar acciones en 2026. No porque las acciones sean malas. That rare a desplomarse mañana, sino porque si estás siguiendo ciegamente el mismo consejo que funcionó durante los últimos 40 años, estás a punto de ser destruido. Esto es lo que nadie te está diciendo. El entorno que hizo que la estrategia de comprar y mantener funcionara desde 1980 hasta 2020 se ha acabado, terminado, está muerto. Tuvimos 40 años de tasas de interés en caída, desde un 15% en 1981 hasta básicamente cero en 2020. Ese entorno creó el mercado alcista más grande de la historia. Caer una oportunidad de compra. Cada crisis se recuperaba. Comprar en la caída funcionó todas y cada una de las veces, pero solo puedes bajar las tasas a cero una vez. Al and Warhi, diferente. Y las estrategias que hicieron ricas a las personas durante los últimos 40 años empobrecerán a la gente en los próximos días. No estoy adivinando. De 500 años de historia económica, he mapeado cada ciclo de deuda importante desde el Imperio Holandés y estoy viendo la máquina en este momento. Luckily me está gritando que estamos en las últimas etapas de un ciclo de deuda a largo plazo. Estos ocurren cada 75 a 100 años. El último fue en las décadas de 1930 y 40. Antes de eso, en la década de 1860, y cuando estos ciclos terminan, no lo hacen en silencio. Permíteme mostrarte exactamente lo que se avecina y lo que es más importante, lo que necesitas hacer al respecto antes de que sea demasiado tarde. La máquina se está rompiendo y tu asesor no te lo dirá. La mayoría de la gente piensa que la economía vale años buenos, años malos, auges, caídas, simplemente caos. Están equivocados. La economía es una máquina. Tiene entradas y salidas, tiene ciclos. Y es completamente predecible si entiendes la mecánica. Durante he estudiado cómo funciona esta máquina, no solo en Estados Unidos, sino en todos los países, en cada periodo de tiempo, en cada régimen. Y esto es lo que he aprendido. La economía funciona con 3 cosas. Creando y productividad, ciclos de deuda a corto plazo y ciclos de deuda a largo plazo. Eso es todo. Entiende esas 3 fuerzas y entenderás el 90% de lo que impulsa los mercados. El leasing es simple. Hemos produciendo más valor por persona este año que el año pasado. Estamos innovando, nos estamos volviendo más eficientes y es así, la economía crece. No se estanca. Los ciclos de deuda a corto plazo duran de 5 a 8 años. La economía se expande. La gente pide dinero prestado, lo gasta. La economía se calienta. Los bancos centrales suben las tasas de interés. Pedir prestado se vuelve caro. El gasto se desacelera. La economía se contrae. Los bancos centrales bajan las tasas. El ciclo se repite. Por eso ves recesiones cada 7 a 10 años. Es aleatorio. Es la máquina ciclando. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no ve. Hay un tercer ciclo operando por debajo. El ciclo de deuda a largo plazo. Durante décadas. En Acala,
and deuda corporativa, deuda de los consumidores, todo se va acumulando año tras año. Y finalmente llegas a un punto en el que la deuda se vuelve insostenible. Ya no puedes pagarla. No puedes crecer para salir de ella. No puedes refinanciar a tasas más bajas porque las tasas ya están en cero. Ahí es donde estamos ahora mismo. La deuda total de gubernamental, corporativa y de consumo supera los 90 billones de dólares. La deuda del gobierno por sí sola es de 38 billones. Eso es el 125% del PIB. El gobierno federal ahora gasta más de $1 billón al año solo en pagar intereses de la deuda existente. Más de lo que gasta en defensa, más de lo que gasta en educación, solo pagos de intereses. The cost de los intereses superan el gasto en defensa por primera vez en la historia moderna. Eso te dice algo. La carga de la deuda es insostenible. Y aquí está el problema. Cuando estás al final de un ciclo de deuda a largo plazo, solo tienes 3 opciones. Opción 1, impagos. Gobiernos, corporaciones e individuos dejan de pagar sus deudas. Bancarrota, destrucción masiva de la riqueza. Opción 2, reestructuración. Las deudas se renegocian. Debías $100, ahora debes 50, pagar en 20 años. Suena bien hasta que te das cuenta de que eres el prestamista y acabas de perder la mitad de tu dinero. Imprimir suficiente dinero y la deuda se vuelve inútil en términos reales. Debías $100 en 2020. Para 2030, esos mismos $100 son caldería porque la moneda colapsó. Genial si eres un deudor. Catastrófico si eres un ahorrador. Y adivina qué opción eligen siempre los bancos centrales. La inflación, todas y cada una de las veces, nunca lo admitirán. Lo llamarán flexibilización cuantitativa o estímulo o lo que sea que suene menos aterrador. Pero es impresión de dinero. Crear moneda de la nada para devaluar la deuda. Y cuando hacen eso, los dólares en tu cuenta bancaria, los dólares en tu 401k, los dólares que has estado ahorrando durante 30 años, compran menos, mucho menos. Eso es lo que se avecina. Y estás 100% en acciones en este momento. Estás posicionado para la última guerra, no para la próxima. Esto es lo que me mata. Tu asesor financiero no entiende esto. Nunca han estudiado los ciclos de deuda. Nunca aprendieron una estrategia en la escuela de negocios, 60% acciones, 40% bonos, y la han estado repitiendo durante 20 años. Estrategia funcionó brillantemente cuando las tasas estaban cayendo, pero las tasas ya no están cayendo. ¿Por qué? Tu cartera 60-40 ya estaba muerta. Permíteme destruir el consejo convencional que has estado siguiendo. Todo asesor financiero te dice lo mismo. Return en acciones, el 40% en bonos, rebalancea anualmente, mantén a largo plazo, se llama la cartera 60-40. Ha sido el estándar durante 40 años y está a punto de ser aniquilada. Aquí por qué. Esa estrategia fue construida para un entorno de tasas de interés en caída. Cuando las tasas caen, los precios de los bonos suben. Cuando las tasas caen, las valoraciones de las acciones se expanden por ambos lados. Perfecto, excepto que hay un problema. Ya no estamos en un entorno de tasas en caída. Las tasas tocaron fondo en cero en 2020. Subieron al 5% en 2022 a 2023. E incluso si bajan al 3%, Lonem le ha dado dinero gratis a terminal, y cuando las tasas suben, los bonos son destruidos. Un bono del Tesoro a 10 años pierde el 10 al 15% de su valor por cada aumento del 1% de las tasas de interés. De la
pérdida del 20% en tus bonos seguros. Pero espera, se pone peor. Acciones están valoradas para la perfección en este momento. S&P 500 cotiza a 24 veces las ganancias. Es un 50% por encima del promedio histórico de 15 a 16. En una reversión normal a la media, el mercado caería un 30% solo para volver a las valoraciones promedio. Y si hay desapalancamiento real, una crisis del ciclo de la deuda, estamos hablando de caídas del 50 al 60%. Sucedió en la década de 1930. Las acciones cayeron un 89% de pico a valle. Se necesitaron 25 años para recuperarse en términos reales ajustados a la inflación. Sucedió en la década de 1970. El mercado de valores no fue esencialmente a ninguna parte durante toda una década. Prager Porsta, entre cola, dismente el lure borsienda, el poder adquisitivo real de los inversores en acciones disminuyó en más del 50%. Alguien que compró acciones en 1968 no recuperó inversión en términos reales hasta principios de la década de 1980. 13 años de cero retornos. 13 años sentado viendo cómo tu poder adquisitivo se evaporaba mientras tu asesor te decía que mantuvieras el rumbo. Sucedió en Japón a partir de 1989. El Nikkei alcanzó un máximo de 38. Incluso ahora, 37 años después, a principios de 2026, ese mercado todavía está trabajando para recuperar completamente esos niveles. Tal de inversores japoneses creyó en la sabiduría convencional de que las acciones siempre suben con el tiempo y muchos de ellos todavía están esperando. Así que tu caer de 60, 40, ambos lados están rotos. Otros pierden porque las tasas están subiendo o la inflación está destruyendo los rendimientos reales. Las acciones pierden porque las valoraciones son una locura. Y las ganancias colapsan cuando el ciclo de la deuda se desenrolla. Estás a punto de ser golpeado desde ambas direcciones simultáneamente. La historia que nadie quiere oír. Déjame contarte sobre alguien que conozco. Lo llamaremos David. David tenía 52 años en 2006. $2 ahorrados. Estaba en camino de jubilarse a los 62,4 millones de dólares según sus proyecciones. Se sentía genial. Estaba siguiendo todos los consejos convencionales de uno diversificado. Pratt en bonos. Uno trabajando con una firma de gestión de patrimonio de renombre, pagándoles el 1% anualmente. Haz $23 al año para que le dijeran que mantuviera el rumbo. En 2006 me senté con David. Le dije lo mismo que te estoy diciendo a ti ahora. Estamos al final del ciclo de la deuda. La vivienda está sobreapalancada, los bancos tienen activos tóxicos, se avecina una crisis, necesitas reposicionarte. No escuchó. Su asesor le dijo que yo estaba haciendo alarmista. Ray es un tipo de fondos de cobertura, dijeron. Gana dinero apostando contra el mercado. Por supuesto que está prediciendo la fatalidad. Los fundamentos son sólidos, mantén el rumbo, así que David mantuvo el rumbo. Llegó el 2007. El mercado siguió subiendo. David se sintió reivindicado. ¿Ves? Ray estaba equivocado. He subido otro 12% este año. Su esposa compró un nuevo BEM. Reservaron un crucero por el Mediterráneo para su próxima jubilación. David comenzó a buscar casas de retiro en Arizona. Estaba contando los días, solo 10 años más. Luego llegó el 2008. Orlin decía, Mary, los inversores de dólares se convirtieron
en 1.1 millones, todo lo que había construido durante 25 años de ahorro disciplinado, reducido a la mitad. 54 años, su asesor le dijo, no entres en pánico, no vendas, volverá a subir. Pero David necesitaba que ese dinero se compusiera, necesitaba tiempo. El mercado no se recuperó por completo hasta 2013. Por entonces tenía 59 años. Su calculadora de jubilación mostraba que le faltaban $800 para su meta. Retrasó la jubilación a los 65, luego a los 68, luego a los 70. Luego su esposa se enfermó, cáncer, las facturas médicas se acumularon, incluso con seguros, se vieron afectados con $150 en costos de bolsillo, tuvo que retirar de lo que quedaba de su cartera. El crucero nunca sucedió. La casa de retiro en Arizona nunca sucedió. 5 días David el año pasado en una cafetería cerca de mi oficina. Ahora tiene 70 años. Sigue trabajando, gestionando una tienda minorista, usando una etiqueta con su nombre, lidiando con las quejas de los clientes sobre devoluciones y descuentos. Mi hijo debería haberte escuchado en 2006, pero mi asesor dijo que estabas equivocado. Me mostró gráficos, me mostró datos históricos, lo hizo sonar tan convincente. Le pregunté, ¿qué pasó con tu asesor? David se rió. Se jubiló a los 58, vive en Florida ahora, juega al golf todos los días. ¿Sabes lo que me mata de esa historia? No era perezoso, no era imprudente, siguió las reglas, confió en los expertos, hizo todo lo que la sabiduría convencional le dijo que hiciera y eso lo destruyó. El ISOR ganó millones en comisiones de clientes como David. Y cuando llegó la crisis, el propio dinero del asesor estaba posicionado de forma segura porque los asesores saben la verdad. Simplemente no te la dicen. Dad, lo que realmente muestran, no lo que tu asesor te muestra aquí. Hay algo que tu asesor no te dirá. En la década de 1930, no solo las acciones fueron destruidas. Al bonos entraron en impago, Portakent en pagos masivos, acciones cayeron un 89%. Las únicas personas que preservaron la riqueza fueron las que poseían activos físicos, oro, tierras de cultivo, negocios productivos con poder de fijación de precios. En la década de 1970, el mismo patrón, los bonos fueron destruidos por la inflación. El bono del Tesoro a 10 años perdió más del 60% de su valor real de 1970 a 1980. Un tour a ninguna parte, el oro subió 24 veces. Las compañías de energía, ganancias masivas. Las tierras agrícolas duplicaron y triplicaron su valor. Patrón es siempre el mismo. Los ciclos de deuda terminan, los activos de papel colapsan, los activos físicos mantienen su valor. Y esto es lo que realmente me molesta. Los datos son públicos, no están ocultos. Cualquier ley Calvarian Trend, ley 1970, Japón en la década de 1990-2008. Pero ISOR no te mostrará estos datos, porque si lo hiciera, harías preguntas incómodas como ¿por qué te estoy pagando un 1% anual para que me pongas en la misma cartera que fracasó en cada crisis de deuda anterior? No tienen una buena respuesta a esa pregunta. Lo que deberías poseer en su lugar. Los 3 cubos. Ahora, probablemente estés pensando, ok, Ray, me asustaste. Pero si no debo poseer acciones y bonos, ¿qué debo poseer? Twitter es la trade de activos que realmente sobreviven cuando la máquina se rompe. Poseo las 3. He estado acumulando las 3 durante los últimos 18 meses
y te voy a decir exactamente cuál. En este momento, clase de activo 1, negocios con poder de fijación de precios, no acciones, no fondos indexados, negocios individuales que tienen 3 características específicas. Una, en subir los precios más rápido que la inflación. 2, generan un flujo de caja con el que puedes vivir. 3, poseen activos duros o propiedad intelectual que mantiene su valor cuando la moneda se está devaluando. Es lo que en la década de 1970, cuando la inflación alcanzó un 10 a 15%, la mayoría de las acciones fueron destruidas. El S&P 500 no fue a ninguna parte durante una década. DIC de energía y de petróleo, dólares por barril, aumentaron un 700%. Sus costos subieron quizás un 50%. Expansión masiva de ganancias, compañías agrícolas que poseían tierras de cultivo. Alimentos se duplicaron. Los agricultores que poseían la tierra imprimieron dinero. Servicios públicos con rendimientos regulados, Walmart regulatorios, los permitieron pasar esos costos a los consumidores con un margen garantizado. Productos de consumo básico con posiciones monopolísticas, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Coca-Cola. Estas compañías suben los precios cuando sus costos suben. Los consumidores se quejan, pero siguen comprando porque la lealtad a la marca es fuerte. Piensa en Procter & Gamble, poseen Tide, Pampers, Gillette. Cuando sus costos de fabricación suben un 20%, suben los precios un 25%. Los consumidores pueden cambiar de Tide Premium a Tide regular, pero no dejan de comprar detergente. Eso es poder de fijación de precios. Johnson & Johnson poseen tiritas, Tylenol, dispositivos médicos. Cuando llega la inflación, los hospitales no dejan de comprar equipos médicos, pagan el precio más alto. Estas no son jugadas para hacerse rico rápidamente, son jugadas de preservación de la riqueza. Estas compañías no solo sobreviven, prosperan. Entonces, si estuviera construyendo una cartera hoy, pondría del 35% al 40% en negocios con estas características. Que poseen activos duros, tienen poder de fijación de precios y generan un flujo de caja confiable. This seguro tendremos una inflación al estilo de la década de 1970, sino porque si la tenemos, este cubo me protege. Y si no, siguen siendo negocios de calidad que pagan dividendos. Klausenek da la clase de incomoda a los inversores convencionales. Oro y plata, no ETFs de oro, no acciones mineras, no oro de papel, metal físico que posees. Y he aquí por qué. A lo largo de la historia, cada vez que una moneda colapsa, el oro sobrevive. Es la póliza de seguro definitiva contra la estupidez monetaria. En la década de 1970, cuando la inflación destruyó los rendimientos de los bonos y las acciones, el oro pasó de 35 a 850 dólares por onza, un rendimiento de 24 veces. Alguien que puso 10 dólares en oro en 1970 tenía 240 dólares en 1980. Alguien que puso esos mismos 10 dólares en el S&P 500 tenía quizás 12 dólares después de la inflación. En la década de 2000, cuando estalló la burbuja inmobiliaria y los bancos centrales imprimieron dinero, el oro pasó de 250
a $1,900, un rendimiento de 7 veces. En 2025 el oro subió más del 70%, la plata subió más del 140%, el mercado ya está descontando el estrés monetario. Mantengo del 10% al 15% de mi patrimonio neto líquido en oro y plata físicos. Está almacenado en bóvedas seguras. Espero no tener que usarlo nunca. El oro pierde el 50% de su valor a próximos 10 años. Ese oro Saturday, en términos de no buena inversión, es un seguro, y el seguro siempre tiene un costo. En los buenos tiempos el oro rinde menos que las acciones. Está bien, eso es lo que hace el seguro. Pero en los malos tiempos, cuando acciones están siendo aplastados, el oro se mantiene estable o sube. Esa asignación del 10% al 15% podría ser la diferencia entre jubilarse a tiempo y trabajar hasta los 75. Clase de activo 3, bonos del tesoro a corto plazo y efectivo. El tercer cubo suena aburrido, pero en realidad es el más importante. Letters del tesoro de 90 días a 2 años que rinden del 4% al 5% y equivalentes de efectivo en cuentas de ahorro de alto rendimiento. Esta es tu pólvora seca, tu opcionalidad. La crisis golpea y golpeará. Querrás efectivo porque es cuando aparecen las mejores oportunidades. En marzo de 2008, los bonos corporativos de alta calidad se negociaban a 60 centavos por dólar. Si tenías efectivo, podías comprarlos. 12 meses después volvían a la par. Rendimientos del 60% con un riesgo mínimo. En marzo de 2020, cuando el pánico por el COVID hizo que las acciones cayeran un 35% en 3 semanas, el efectivo era el rey. Si pudiste desplegarlo en el fondo, duplicaste tu dinero en 6 meses. A-Shore en esas crisis no fueron las más inteligentes, fueron las más líquidas. Por lo tanto, mantengo del 20% al 25% en bonos del tesoro a corto plazo y efectivo. Gana del 4% al 5%. Apenas se mantiene al día con la inflación, pero me da opcionalidad. Cuando todos los demás estén en pánico y vendiendo, yo estoy comprando. Ese es el sistema de 3 cubos. Del 35% a 20 al 25% en bonos del tesoro a corto plazo y efectivo, al 25% al 35% restante. Ahí es donde puedes tomar riesgos inteligentes. Bienes raíces, materias primas, tecnologías emergentes, lo que sea que entiendas profundamente, pero el núcleo del 75% es defensivo. Está diseñado para sobrevivir a lo que se avecina. Reposición. Dado donde la Mother Brothers se equivoca, entienden el problema. Están de acuerdo con el análisis, pero se posicionan mal. Se despiertan una mañana, entran en pánico, venden todo, compran oro y se sientan en efectivo esperando el apocalipsis. Luego los mercados suben durante otro año. Se pierden las ganancias. Su oro no va a ninguna parte y se sienten como idiotas. No es así como se hace esto. Aquí está el enfoque sistemático. Paso 1, calcula tu cronograma. ¿Cuántos años faltan para que necesites este dinero? Si 35 años y planeas jubilarte a los 60, tienes 25 años. Puedes ser agresivo, puedes reposicionarte lentamente durante 12 a 18 meses. Vas 58 y planeas jubilarte a los 63, tienes 5 años. Necesitas moverte más rápido. Reposiciónate durante 3 a 6 meses.
Cuanto más cerca estés de necesitar el dinero, más urgente será la reposición. Paso 2, vende la basura primero. No todo a la vez, sino sistemáticamente. Comienza con posiciones puramente especulativas. Hay criptomonedas que compraste porque estaban de moda, acciones de crecimiento que cotizan a 100 veces las ganancias sin beneficios. Vende eso primero esta semana. Luego, recorta tus posiciones sobreponderadas. Si tienes el 80% en fondos indexados, comienza a reducirlo al 40% durante los próximos 3 a 6 meses. No intentes cronometrar la salida perfecta. No lo harás. Ahí reduce sistemáticamente la exposición a los activos rotos. Paso 3, construye los 3 cubos. Mientras vendes, comienza a construir. Mes 1, compra tu primera posición en oro y plata físico. Con el DING real de tu cartera, mes 2, investiga negocios con poder de fijación de precios. Compra tus 2 primeras posiciones, quizás Procter & Gamble y Johnson & Johnson. Mes 3, mueve el efectivo a bonos del tesoro a corto plazo que rinden del 4% al 5%. Mes 4, agrega más oro y plata para llegar al 10%. Mes 5, agrega 2 posiciones comerciales más, quizás una empresa de servicios públicos y una de energía. Mes 6, continúa construyendo hasta que alcances tu asignación objetivo. Este enfoque gradual tiene 3 de 1 no está el perfecto. 2, tienes tiempo para aprender y ajustar. A medida que implementas, puedes descubrir cosas que no se ajustan a tu situación. 3, es emocionalmente más fácil. Pequeños cambios a lo largo del tiempo son menos estresantes que una decisión masiva de todo o nada. Paso 4, ignora el ruido mientras te reposicionas. El mercado probablemente subirá. Tus amigos se jactarán de sus retornos. Los medios financieros dirán que el mercado alcista ha vuelto. Tu asesor te llamará y te dirá que estás cometiendo un error. Ignora todo eso. No te estás reposicionando en función de lo que sucederá el próximo mes. Te estás reposicionando en función de dónde nos encontramos en un ciclo de deuda de 75 años. No debes dejarte influir por el rendimiento a corto plazo.